Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Radio Sintonía. Son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y suena ya la sintonía de un nuevo espacio dentro del programa Directo Mañana, que nace hoy en este medio de comunicación sobre la historia y el patrimonio de Fuerteventura. Este programa se hace conjuntamente con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular y Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 y hasta las 12:40 aproximadamente, estaremos con todos ustedes para hacer la mayor difusión posible sobre nuestra historia y nuestro patrimonio. Para ello, cada viernes contaremos con técnicos de cultura y patrimonio del Cabildo y con diferentes invitados. El programa se llama Guanil y tendrá un orden cronológico desde la formación geológica de la isla, hablando del patrimonio paleontológico, hasta los actuales bienes culturales. Hoy, en el programa de hoy precisamente, en el primer programa, se va a denominar, o lo hemos denominado, formación geológica de la isla y del patrimonio paleontológico. Y para ello tenemos como invitado especial hoy aquí en los estudios a don Francisco Talavera, que es paleontólogo y subdirector del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, y Luis Mata, que es jefe de Servicio de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Don Francisco García Talavera. García Talavera, sí. Me he comido el segundo apellido, no importa. Me disculpe su padre. Y yo jefe de sección, bueno, ¿qué tal? Yo soy jefe de sección de patrimonio. Y jefe de sección. Sí. Jefe de sección de patrimonio. Pues bien, en principio, Luis Mata, me gustaría preguntarte, como jefe de servicio de patrimonio del Cabildo, que cuando se propuso esta idea, este proyecto de hacer este programa conjuntamente con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo y Radio Sintonía, ¿qué objetivos se han marcado los técnicos con este programa? Bueno, en principio queremos agradecer a esta casa y a ti, Pino Betancor, porque creemos importantísimo que nuestra cultura, nuestro pasado se debe difundir para así garantizar su protección y su futuro. Es un antiguo proyecto del Departamento de Cultura, yo creo que es intrínseco a la connotación de cultura, su difusión no podría ser de otra forma. Nuestro patrimonio cultural es espléndido, llevamos tiempo haciendo un esfuerzo a través de los colegios, de la sociedad. De hecho, los museos, aparte de la labor investigadora, pues no tiene otro fin más que trasladar a la sociedad la importancia de estos vestigios. Se me ocurre que igual está muy manida, pero había un psicólogo francés que decía que el pasado es como un espejo en el que tenemos que mirarnos para reflejarnos, para poder reflejar el pasado y contemplarnos en el futuro. Yo creo que es imprescindible que nuestra gente, para el bien del patrimonio, para poder conservarlo, se debe reflejar en él, sentirlo como propio, porque son el conjunto de estas connotaciones y manifestaciones de costumbres, el habla, la paleontología o la antropología, como Paco representa muy bien, espléndidamente, nuestras tradiciones, nuestras fórmulas constructivas, toda una serie de conjuntos de tradiciones que repito, en su conjunto pues forman el carácter de los pueblos. Yo creo que es imprescindible que nuestra gente, para poder conservarlo, lo respeten y lo admiren.
Yo quisiera, en principio, agradecer la acogida que ha tenido esta propuesta en el Cabildo, en concreto a los técnicos y a la responsable del servicio, que es doña Rosario Cerdeña, que ha acogido muy gratamente esta idea y nos la ha apoyado y lógicamente pues estamos haciéndola, y también a los, digamos, primeras autoridades del Cabildo, que también ha apoyado. Sí, efectivamente, yo creo que es una idea que además yo creo que es acogido, las pocas veces que se ha hecho este tipo de programas, alguna vez lo hemos hecho juntos hace ya muchos años, la gente es bastante receptora, porque la gente se preocupa de lo que ocurre, está interesada muchas veces, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder formarse en estas historias, entonces yo creo que la gente va a ser receptiva, y es muy importante nuestro pasado para poder contarlo. Bien, lamentablemente ha sido demasiado lo que se ha perdido en el devenir del tiempo, y que a veces produce asombro lo que se conserva, pues esto tenemos que hacer un esfuerzo para poder conservarlo. Sí, además en los tiempos que estamos viviendo ahora, en los que, claro, se puede perder lo que se había conformado durante cientos de años, en unos pocos años se puede perder. Me estoy refiriendo precisamente a la acelerado incremento de la demografía en esta isla, la identidad, que aún incluso información se puede perder y no llegar a todo. O sea que se pueden perder cosas que todavía no han sido conocidas. Claro. Entonces ese es el peligro que estamos viviendo ahora mismo. Por eso estos programas de difusión son de conocimiento de nuestro patrimonio, tanto natural como cultural, son importantísimos. Bien, con el apoyo de profesionales como usted y técnicos del Cabildo, y con la predisposición de este medio a hacer la difusión posible, que llegue a todos los oyentes de Fuerteventura, vamos a intentar lograr hacer algo digno para que todo el pueblo de Fuerteventura, los habitantes de esta isla, conozcan nuestro patrimonio. Precisamente me gustaría que nos dijera en concreto qué es patrimonio, la definición de patrimonio, qué entendemos por patrimonio. Bueno, patrimonio es una palabra que es muy amplia, ¿no? Porque puede haber patrimonio, en el caso es un patrimonio familiar o patrimonio, en este caso estamos hablando ya de un patrimonio insular, ¿no? Y en su doble vertiente, creo yo, como decía antes, en la vertiente tanto natural como cultural, ¿no? Aquí nos vamos a ocupar un poco más del patrimonio cultural, histórico, pero también siempre hay relaciones. En este caso mismo, que hablaremos después de paleontológico, el patrimonio paleontológico está muy relacionado con los dos, ¿no? Entonces, patrimonio, yo considero el patrimonio insular, es pues un bien que poseen todos los habitantes, es un legado que hemos recibido o que han recibido todos los habitantes de Fuerteventura, en este caso, transmitido por sus antepasados, y que pues su deber es entregarlo a las siguientes generaciones, entregarlo en las mismas condiciones o incluso mejorado, pero como decía antes, desgraciadamente va a ser difícil esto si no ponemos remedio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso, definición de patrimonio es ese legado que hemos recibido de nuestros padres y abuelos, ¿no? Y tanto el terrenito sobre que nuestros abuelos cultivaron o pastorearon, como las tradiciones, el habla, manera de construir y muchísimas cosas, que es el patrimonio cultural. Bien, antes de entrar ya a hablar con don Francisco García Talavera, paleontólogo, sobre la formación geológica de la isla y sobre el patrimonio paleontológico, precisamente, pues sí me gustaría que explicáramos, si es posible, Luis, señor García Talavera, el significado del nombre que hemos elegido conjuntamente el Cabildo y Radio Sintonía para este programa, Guanil, que a mí particularmente me ha encantado. La palabra guanil, esa palabra se la cedo yo a Francisco García Talavera, porque él es antropólogo, lleva mucho tiempo estudiando el norte de África y conoce muchísimo más que yo la procedencia de esa palabra. Sí, me parece muy acertado, la han escogido a mí cuando me lo dijeron hace un ratito. Ya lo felicité porque ha sido un término el que han escogido muy acertado para esto. El guanil significa, desglosando un poco, es una palabra bereber, y también por supuesto utilizada por los guanches,
guanches, me refiero a guanches en términos general a todos los habitantes originarios de aquí de las islas. Guan significa gua, en, de, hil. Quiere decir, la raíz hil o zil significa libertad. Entonces es el que está libre, ¿no? Y en este caso yo creo que es apropiado porque aplicándolo al caso de las cabras, el ganado se le llama ganado guanil, que es el que se deja libre en las dehesas, en la costa, no solamente aquí en Fuerteventura, sino esto se hace también en Hierro, se hacía en otras islas, y después vienen las apañadas. En un determinado momento del año, pues se reúnen para quitarle los baifos y tal, marcarlo, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este programa que intenta ser un programa de difusión de nuestra cultura, pues el término es muy apropiado para eso. Se hace con absoluta libertad porque nos sentimos libres. Y sobre todo, decía usted que el ganado que está disperso por ahí por las montañas luego se mete en una gambuesa. ¿Se reparte ese ganado cuando llega a la gambuesa? ¿Se lo reparten los ganaderos? Sí, se lo reparten, y o sea que en realidad es un bien común, ¿no? Y entonces sí, pero yo quería decirle que añadir a eso que en este caso el patrimonio de la isla Fuerteventura, que está disperso por toda la isla, no es propiedad de nadie, es propiedad de todos, pero que no se reparte en particular, sino que tenemos la obligación, y si en caso de meterlo en una gambuesa sería para cuidarlo, protegerlo y mimarlo, ¿no? Repartirnos la responsabilidad que tenemos cada uno de cuidarlo, mimarlo y protegerlo. En ese sentido, sí. Es el sentido. Si está libre, sí que es un patrimonio común y claro, es un bien común que hay que respetar, ¿no? Porque para el disfrute, lo que decía antes, para el disfrute de las futuras generaciones, ¿no? El patrimonio es una palabra fuerte, una palabra dominante, y el patrimonio viene de la posesión que tenemos todos. El patrimonio no es derecho de todo porque es una posesión que tenemos todos. Fíjate qué fuerte es la palabra. Por eso yo creo que nuestra intención es que todo el mundo sepa cuál es su posesión, la riqueza que tiene, para que la conserve, porque todos somos dueños del patrimonio. Efectivamente. Don Francisco García Talavera, háblenos de la formación geológica de la isla, del origen, cómo se forma, qué edad tiene, si le parece. Sí, yo comenzaría diciendo que la isla de Fuerteventura, junto con Lanzarote, las llamadas Islas Orientales, nunca formaron parte del continente, ¿no? Pues es una creencia que incluso muchos científicos, geólogos, hay algunos que defienden todavía que estuvieron, tanto Lanzarote como Fuerteventura, estuvieron unidas hace millones de años al continente africano. Esto en la actualidad, con todas las investigaciones que se han hecho, geofísicas, gravimétricas, etcétera, han demostrado que no, que las islas surgieron de los fondos marinos por sucesivas erupciones hasta aflorar, ¿no? En el caso de Lanzarote y Fuerteventura, están montadas un poco sobre lo que se llama el talud continental, que el talud continental, bueno, es el borde del continente africano que empieza a inclinarse y cobrando cada vez mayor profundidad. No la plataforma, sino lo siguiente de la plataforma, que es hasta los 200 metros de profundidad. A partir de ahí la inclinación es mayor y llega hasta los fondos abisales. Pues de ahí surgieron, de esa zona, empezaron a haber erupciones submarinas hasta aflorar, ¿no? Y esto ocurría hace alrededor de unos 40 millones de años. Y las primeras erupciones subaéreas, cuando ya surgieron sobre el mar, empezaron a haber ya erupciones ya palpables, empezaron a conformar estas islas. En el caso de Fuerteventura fue hace las dataciones más antiguas que se tienen de las rocas volcánicas de Fuerteventura son 21 millones de años de antigüedad, pero sabemos que en el llamado complejo basal, que está en toda la zona de Betancuria, eso es mucho más antiguo. Eso son materiales submarinos que ahora están en superficie, pero que fueron, por las sucesivas erupciones, fueron transportados un poco hacia arriba. Y la mejor prueba de esto, de que era un fondo marino, no había nada. Antes estaban, bueno, hay que explicar un poco que estaban unidos. El continente africano estuvo unido al continente americano
hasta hace unos 200 millones de años. Aparte de ahí empezaron a separarse lo que se llamó la deriva continental, empezaron a separarse y se formó el Atlántico. Por supuesto que en esa época no existía Canarias, ¿no? Esto fue hace 180 millones de años cuando empezaron a separarse. Después, hace 140 millones de años, que es la época del Cretácico y del Jurásico y después del Cretácico, pues había un fondo marino que, claro, empezaron a separarse los continentes, y ese fondo marino, esos sedimentos, pues aparecen ahora en la zona de Betancuria, aparecen englobados ahí en la zona de Ajuí y por ahí del Puerto La Peña, aparecen unos sedimentos del fondo marino con fósiles marinos de 140 millones de años, con amonites y eso. Las turbiditas, ¿no? Sí, eso fue arrancado durante esas erupciones submarinas y transportado arriba, ¿no? Eso es un poco el origen, así muy resumido, el origen de la isla, ¿no? Es decir, que data de hace 140 años, millones de años que se formó la isla de Fuerteventura. No, yo estaba diciendo que hay trozos del fondo marino. La isla de Fuerteventura y Lanzarote están asentadas, surgieron de ese fondo, cuando no había nada, era un fondo plano, ¿no? Fondo marino, entonces empezaron a haber erupciones submarinas que fueron creciendo hasta alcanzar la superficie, ¿no? Y arrancaba esas erupciones, pues arrancaban trozos de ese fondo y lo englobaron junto con la lava y quedó englobado arriba. Pero dije antes que las primeras erupciones subaéreas, las que se ven ya, ocurrieron hace 21 millones aproximadamente de años. 21 millones de años. Es la parte más antigua, así subaérea. Sí. Solo, si me permite, para que la gente reconozca la importancia que tiene esto, y tú me corriges, Paco, por favor, este tipo de rocas formadas en el fondo del océano en ese momento afloran en muy pocos sitios del mundo. Uno de ellos parece ser que es Fuerteventura. Lo digo desde el punto de vista de la importancia que puede tener estos fósiles. Este tipo de fósiles, ¿no? También en las islas de Cabo Verde también ocurre algo parecido, ¿no? Claro, es difícil encontrar en rocas volcánicas, encontrar en rocas sedimentarias, y ahora podemos enlazar un poco con el patrimonio paleontológico, ¿no? Lo que aparece aquí en Fuerteventura de fósiles es muy interesante, porque precisamente por eso, al tratarse de un sustrato volcánico, el que aparezcan fósiles es casi diría un milagro, ¿no? Pero la mayor parte de lo que aparece aquí suele ser en los bordes de la isla, ¿no? En el litoral, que precisamente las zonas más amenazadas del patrimonio ese paleontológico está muy amenazado, que son testimonios de cuando el nivel del mar estaba más alto que en la actualidad, en otras épocas en que el clima global de toda la Tierra era unos cuantos grados más cálidos que en la actualidad. Entonces había más hielo fundido y el nivel del mar estaba más alto, que es lo que está ocurriendo ahora a corto plazo. A lo mejor dentro de 50 años el nivel del mar puede estar casi 1 metro más alto que en la actualidad, ¿no? Bueno, todo esto queda reflejado en el litoral, y además los moluscos, en este caso la mayor parte de los fósiles que aparecen son moluscos, aparecen como playas. Las playas levantadas se llaman así, playas levantadas a 2 metros sobre 2, 4, 6 o más metros, o medio metro sobre el nivel actual. Y aparece lo mismo, los callados y las conchas y todos allí ya cementados, ¿no? Y es una playa levantada. Pero esa fauna que aparece, a lo mejor parte de esas especies ya no viven en Canarias, ¿no? Es una fauna más cálida, que ahora sí la tenemos viviendo en aguas más tropicales, como el caso de Cabo Verde o el Golfo de Guinea. Tenemos una especie que es muy característica, sobre todo el cuaternario, que es el Strombus. Suele aparecer mucho aquí en los yacimientos de aquí de Fuerteventura. El Strombus, pues es un gasterópodo, es un molusco marino que vive siempre en aguas tropicales. Pero esa misma especie, hace unos 100.000 años, pues estaba viviendo aquí, e incluso esa fauna tropical penetró en el Mediterráneo. Se encuentra el Strombus también en el Mediterráneo. Es decir, resumiendo, señor Talavera, sí. ¿Qué patrimonio paleontológico tenemos en la actualidad? Bueno, hay que decir que de entrada que Fuerteventura es la isla con un patrimonio paleontológico más extenso, pero además con diferencia de todas las demás islas canarias. Cuanto más vamos hacia occidente, a las islas occidentales y por supuesto más recientes, las islas más jóvenes, diríamos, es el Hierro, la más joven, que alrededor de 1 millón de años, después La Palma, 2 o 3 millones de años, tienen muy pocos fósiles, ¿no?
Sin embargo, Fuerteventura, y además mucho más que Lanzarote, pues tiene prácticamente todo el litoral es un puro yacimiento paleontológico, ¿no? Hay interrupciones, pero entonces pues contamos con esa no solamente esas playas levantadas a las que me refería, de distintas épocas. Tenemos desde el Plioceno, sobre todo muy visible en la costa de Barlovento, aunque también hay son esas formaciones calcáreas de color claro, que unas franjas que se observan en Barlovento, ¿no? Franjas horizontales, pero también en Sotavento en algunos sitios. También tenemos el cuaternario, que hace dos. El Plioceno pues data de unos 3,5 millones o 4 millones de años, y el cuaternario, que es la mayor parte de los yacimientos de la costa de aquí, son esos cuaternarios, pues de 100.000 años para acá, ¿no? El cuaternario antiguo llamado Jandiense también, que hace unos 130 a 100.000 años, y después hay otras formaciones casi al nivel de la marea, que es el llamado Holoceno o Herbanense, de unos 5.000, 4.000, 3.000 años de antigüedad. Bueno, pero aparte de eso que encontramos en la costa, también hay yacimientos interesantísimos en el interior, ¿no? Tenemos, en la misma Cueva del Llano, hay un yacimiento paleontológico en la Cueva del Llano interesante, porque aparecen huesos sobre todo de pequeños vertebrados, entre ellos el Malpaisomis, que es como un ratoncito, que ya no vive en la isla, ¿no? Vivió hace unos miles de años, pero que ya no vive aquí, y ya se extinguió. Y bueno, tenemos también en el interior, en la zona de Hueso del Caballo, por el interior de allí, de la zona de Costa Calma, un yacimiento extensísimo. Bueno, fue extensísimo, pero prácticamente ha desaparecido, a pesar de que en los años 80 nosotros lo estuvimos advirtiendo, mire que es total, y ha desaparecido por las extracciones, las construcciones y extracciones de área. Es una pena lo que ha estado pasando, pero bueno, de momento quedan unos vestigios todavía. Y ahí hay ese yacimiento importantísimo, porque aparecen sobre todo aparecían miles y miles de huesos de una pardela extinguida también, la Puffinus olei, una pardela un poco mayor que la pardela actual, pero que no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? Y en fin, hay una serie de yacimientos también interesantes, ¿no? Con moluscos terrestres que ya no viven tampoco. En el interior no solamente estamos hablando de eso, de los fósiles marinos, sino también hay fósiles interesantísimos en el interior, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, Fuerteventura es como todo sí es un tesoro paleontológico que tenemos aquí en Canarias y que debemos de proteger a toda costa, ¿no? El tiempo casi ya se nos ha venido encima, pero ¿quiénes fueron los primeros habitantes de la isla de Fuerteventura? Bueno, para terminar, me gustaría que ya nos ponemos en contacto, Luis, el señor Talavera, quizás si no la próxima semana, quizás a través del teléfono, o que sea, poder continuar con este tema. Bueno, pues para acabar, decir que hasta hace unos 18.000 años, que era cuando la última glaciación del cuaternario, las glaciaciones eran periodos muy antiguos, periodos muy fríos que ocurrieron en la Tierra durante diversas épocas, ¿no? Y la última fue hace 18.000 años. En esa época el nivel del mar estaba 120 metros más bajo que el actual. Por lo tanto, Lanzarote y Fuerteventura formaban una sola isla, que yo tengo una publicación y yo la bauticé como Mahan, en honor a un gigante que vivió aquí, que luchó en la conquista contra los normandos, ¿no? Un gigante de 2 metros y pico, ¿no? Entonces la época en que llegaron los guanches, o los majos en este caso, que es el nombre que se le daba a los habitantes de aquí, tanto de Lanzarote como Fuerteventura. Bueno, pues en esa época que hace unos miles de años estuvieron unidas prácticamente, es posible que llegaran las poblaciones que estaban ahí enfrente, en la zona de Tarfaya, porque entre otras cosas la veían. Ahora mismo se ve, yo hablando con los pescadores de Tarfaya, me han dicho que los días claros ellos ven las montañas de Fuerteventura, y en aquella época, al estar en el nivel del mar más bajo, pues la distancia era menos. Ahora son 95 kilómetros, pero antes en esa época eran 60 kilómetros nada más. Pudieron llegar. Lo que sí se sabe claro es que las dataciones más antiguas es que
los majos están aquí por lo menos desde hace 2.500 años mínimo, ¿no? Pero hay muchos vestigios de que muy bien pudieron llegar hace 5.000 años, 4 o 5.000 años fácilmente, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, don Francisco García Talavera, paleontólogo, subdirector del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, y Luis Mata, pues jefe de Servicio de Patrimonio del Cabildo Insular. Gracias por acompañarnos hoy en este primer programa y me gustaría pues continuar hablando con usted. Ha sido todo un honor tenerle hoy aquí, señor García Talavera, y continuar con este tema que lógicamente en la presentación del programa hoy se nos ha quedado un poco corto. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, solo decir, para un poco definir la relación que tiene don Francisco García Talavera con el Cabildo, es que es el está realizando, es el responsable de la Carta Paleontológica de Fuerteventura, que por fin se está haciendo. Ya explicaremos los problemas que tenemos para proteger nuestro patrimonio, sobre todo en las costas, en las que habla don Francisco, las costas porque son las más apetecibles desde el punto de vista de desarrollo turístico, urbanístico y tal. Ya hablaremos en su futuro de las aplicaciones de la ley. Que aparte de las publicaciones, diferentes publicaciones que tiene, también pues colabora en la Carta Paleontológica de la isla de Fuerteventura, y por eso pues visita la isla con frecuencia todos los meses y podemos tener la oportunidad de seguir hablando con él. Muchísimas gracias y será hasta el próximo viernes en este espacio dedicado al patrimonio y a la historia de Fuerteventura Guanil.